Mi nombre es Silvia Elena Gómez Bravo. Vengo del municipio de Telpaneca, trabajo aquí en la comunidad de San Francisco. Ya son 20 años ya de experiencia de estar aquí en esta comunidad. Este centro escolar se llama San Francisco de Paula. Está ubicado del municipio de Telpaneca a 12 kilómetros del noreste del municipio, ¿verdad? Contamos con una matrícula en la modalidad de primaria regular de 109 estudiantes, en la modalidad de educación inicial, que es el preescolar, con 26 estudiantes, y también se atiende lo que es la secundaria a distancia en el campo, que es los sábados y los días miércoles. Un proyecto que entró hace como ya unos 7, 8 años más o menos. En este centro escolar, ¿verdad? Es apoyado por el gobierno con lo que es la alimentación escolar por parte del PIN, donde nos han brindado, ¿verdad?, en los alimentos como es frijoles. Aquí tenemos los frijoles, ¿verdad? El arroz, también tenemos el cereal, ¿verdad?, que el maíz y el aceite, que el aceite, ahí está, ¿verdad?, también. Aquí los padres de familia, ellos para elaborar la alimentación, se les da el día anterior, ¿verdad? Tenemos roles de cocina formados, un grupo que cocina cada 15 días, 2 veces al mes, ¿verdad? El día anterior se les da lo que es los frijoles y el maíz, que se lo lleven a sus casas a prepararlo para el siguiente día traerlos a la escuela. Entonces ellos se presentan, el grupo, a hacer la alimentación, ¿verdad? Aquí en diario para que los niños consuman su alimento a la hora del receso. Es una comunidad de escasos recursos, una zona seca, que las madres acarrean el agua, ¿verdad?, en pichinga. Podemos observar aquí, ¿verdad? Ellas caminan, ¿verdad?, acarreando el agua aquí en estas pichingas, ¿verdad? Las pobres a larga distancia, que caminan hasta 5, 6, 7, 12 kilómetros a veces, ¿verdad?, de largo, de distancia. Ahí están las madres, que ellas vienen a cocinar, ¿verdad? Aquí, algunas de ellas aquí están, ya las otras ya, como ya pasó el periodo, ya se fueron, ¿verdad? Pero es algo muy difícil. También los niños caminan cargando su pichinguita de agua para ajustar, ¿verdad?, con lo que las mamás traen, porque ustedes saben que es algo que, como es largo, entonces no es suficiente lo que ellas traen. Entonces los niños colaboran con su pichinguita de agua. También va para el lavado de manos, que lo hacemos aquí siempre, todos los días, ¿verdad? Ahí están los recipientes donde están allá en cada aula de clase. Si ustedes pueden ver, ¿verdad?, aquí tenemos un pequeño huerto que ahorita casi no está dando, tal vez le diría yo, mucho función, ¿verdad?, porque por la escasez de agua que nosotros tenemos. Ustedes pueden ver que ahorita los siembros, algunos se han sembrado, que sembraron los niños, como venimos ya de vacaciones, ya no tenemos mucho tiempo. Entonces los niños si traen agua para el consumo de la cocina, si traen agua para lavarse las manos, entonces como que no da abasto, ¿verdad?, para regar. Entonces como que no funciona mucho ahorita en estos tiempos de verano. Ya cuando ya esté el invierno, sí ya se ve más, ¿verdad?, porque ya la vamos a meter ya más semilla, ya sea de chiltomo, de tomate, cosas como chicoria, para la complementación de la comida, ¿verdad? Porque nada más aquí las mamás cocinan el alimento, pero lo único que ellas aportan es la cebolla, ya sea el tomate, porque como son personas de escasos recursos, entonces a veces ellas dicen que por la economía no pueden, pues, complementar otro tipo de alimentos, nada más lo que a veces sacamos en el huerto, que es para darle nada más el sabor a la comida. También aquí en esta zona, ¿verdad?, como es una zona de escasos recursos, es una zona seca, entonces para los tiempos que viene la temporada de corte de café, los niños se nos ausentan al inicio del año y al final del año. Antes de iniciar las temporadas ya desde noviembre, ya a finales de noviembre, muchos niños se van a trabajar, ¿verdad?, con los padres, se dan familias enteras. Entonces nosotros, como ya tenemos conocimiento de eso, entonces cada uno de los maestros ya sabe más o menos las familias que se van a ir,
para buscarles cómo hacerles la nota, ¿va? La nota ya final, de cómo evaluarlos, pues. Ya ellos ya se van con una nota final, que si aprobaron o no aprobaron el año escolar, si pueden ser promovidos, porque como ya tenemos conocimiento los maestros, entonces ya hacemos pues ese arreglo con los padres de familia, para que los niños vayan tranquilos. Igual, al inicio del año, muchos niños se integran muy tarde a las aulas de clase, pero como tenemos el reforzamiento escolar, entonces ahí empezamos nosotros a buscar cómo darle esos conocimientos que los niños no han recibido, ¿verdad? Para nivelar el nivel de aprendizaje de los niños y niñas y que vayamos a un nivel igual. Es más, ahorita hay niños que se acaban de integrar, porque como ellos aprovechan, ¿verdad?, este tiempo de temporada que es el tiempo que ellos pueden ganar su propio dinero y para satisfacer, ¿verdad?, sus necesidades a través del año, lo que les falta. Entonces, hay niños que están viniendo una semana a clase, otras semanas se van a trabajar porque sus papás se los llevan, aunque sean niños pequeños, pero como son las familias completas, entonces aprovechan este tiempo. Pero sí, no es que se ausentan, pero nosotros buscamos la forma de cómo nivelar estos niños para que vayan igual a los otros niños que están viniendo diariamente a clase. Muchas gracias, profesora. ¿Su nombre me dijo? ¿Qué dice? ¿Su nombre? Mi nombre es Silvia Elena Gómez Bravo, ¿verdad? Imparto el grado de tercero. Soy la responsable del centro escolar. Aquí cuando la profesora María, que es la directora, María de los Ángeles Méndez Gutiérrez, ella no está, entonces yo trato pues de resolver lo que yo puedo y no pues estamos en comunicación con ella para cualquier necesidad que haya aquí en la escuela. Muchas gracias, profesora.